Como les habíamos anunciado, está con nosotros el doctor Dalton Bacigalupa Buenaventura. Él es exdiputado de la República, hoy precandidato asambleísta por la provincia de Cotopaxi por la Izquierda Democrática Listas 12. Doctor Bacigalupa, muchas gracias por aceptar esta invitación, por aceptar este diálogo. El objetivo del medio de comunicación es escuchar a los distintos sectores, a los distintos actores sociales y políticos respecto al momento crítico, le califico yo de crítico, el momento que vive el país por todo lo que está aconteciendo. Y vayamos por partes. Quiero consultarle cuál es la lectura que usted tiene cuando en el país pues hemos entrado en una crisis económica en la que no se puede pagar a médicos, a enfermeras, a militares, a policías. ¿Qué es lo que está pasando en el país? La pregunta es, ¿cuándo empezó esta crisis? Bienvenido, un gusto tenerle en este programa. Muchas gracias, Guido, por esta entrevista. Un saludo a la audiencia de este prestigioso programa. Usted me va a permitir, Guido, iniciar esta entrevista presentando mi agradecimiento formal a ese cuadro de jóvenes y de gente madura que me está acompañando en esta lista de asambleístas de Cotopaxi que enfrentará las próximas elecciones del 7 de febrero de 2021. Permítame agradecer a la licenciada en Comunicación Social Ruth Naranjo Salazar, al abogado Mauricio Molina Quinteros, al estudiante de Derecho y líder comunitaria de Salcedo, Alexandra Conterón Cayatasic, a la abogada Sherlyn Pacheco Viteri, al estudiante de Derecho Miguel Ángel Las Luisa Bautista, a la dirigente histórica de Izquierda Democrática en Cotopaxi, Nelly Argüello Armendáriz, y al estudiante de Derecho Juan Sebastián Pazmiño Borja. Hay una nueva generación que se incorpora, Guido, a la lucha política, y eso dice bien en favor de la provincia de Cotopaxi, del presente y del futuro. Contestando su pregunta, Guido, yo pienso que una gran parte de la responsabilidad de lo que está pasando actualmente en el país se estableció a finales del gobierno del presidente Correa, cuando comenzó a haber el descalabro de los precios del petróleo, que impidió que las finanzas públicas puedan ser solventadas de una manera regular y se posicionó, llamemos así, un endeudamiento agresivo con el que se encuentra el actual gobierno, que no tuvo otra salida que seguir desarrollando el proceso económico también en virtud de nuevos endeudamientos, de nuevos encadenamientos, llamemos, ante los entes financieros o ante economías de países prósperos que podían en un momento dado prestar al Ecuador, como es el caso de China, aunque luego se ha develado a intereses realmente usurarios. Esta es una crisis que este gobierno la termina por agravar definitivamente, y creo que hay un déficit de administración para efectos de que, por lo menos, los gastos esenciales del Estado, como en la actualidad, hoy, los gastos que dicen relación con el pago a los profesores, con el pago a los médicos y enfermeras que están atendiendo de manera prioritaria el problema del coronavirus en el Ecuador, hubieran podido ser de alguna manera solventados, pero esa política de previsión no existió definitivamente en este gobierno y se prefirió actuar mediante otros arbitrios que han llevado a la situación de desespero para muchos ecuatorianos que viven de la función pública. ¿Cuánta responsabilidad tiene aquí la Asamblea Nacional, doctor Bacigalupa? Usted fue diputado de la República y conoce la ley, el reglamento que tiene, que le faculta la función legislativa. ¿Acaso los asambleístas no debieron llamar la atención al gobierno central de que hay un sobreendeudamiento, de que el crédito internacional debe ser invertido en áreas productivas y no solamente para pagar deuda?
¿Cuánta responsabilidad tiene entonces la Asamblea Nacional? Mire, yo creo que tiene una responsabilidad subsidiaria, en el sentido de que por más que la Asamblea pueda ejercer actos de fiscalización política y de presión al gobierno nacional, en última instancia, si mediante procesos de corrupción se logran mayorías para impedir juicios políticos, como es el caso del impedimento del juicio político al ministro de Economía o de Finanzas, Richard Martínez, o como puede ser el caso de otros ministros, como la misma ministra de la Política, María Paula Romo, cuando se esperan esas mayorías con ingredientes de corrupción, muy difícil es que una asamblea pueda ejercer fundamentalmente su tarea fiscalizadora. Y el gobierno se impondrá mediante la propaganda política, mediante la gestión publicitaria, de alguna manera se encargará de convencer a los ecuatorianos que la salida que le da el gobierno a las situaciones de crisis es la más conveniente para el país. Yo en esto sí creo que la Asamblea Nacional se ha visto mediatizada por la corrupción de muchos legisladores que se han prestado a sumarse a la protección del gobierno y a impedir la fiscalización de los responsables del manejo económico precisamente por prebendas de tipo personal. El país vive una encrucijada. La falta de liquidez. El riesgo país se ha incrementado tremendamente por la inestabilidad política. 4 vicepresidentes en un periodo de gobierno. Y sobre eso, la inseguridad jurídica. Hoy cambian, mañana no cambian, jueces sancionados, jueces que están cancelados, otros que regresan. ¿Cómo recuperar esa confianza, la credibilidad del Estado ecuatoriano a nivel internacional? Esto a mí me preocupa, porque el Ecuador ha caído en un plano en el que ya nadie le cree. Nadie quiere hacer negocio con el Ecuador. ¿Quién quiere venir a invertir en un país en el que hay inestabilidad política, inseguridad jurídica y que no hay la garantía necesaria para invertir, traer dinero fresco? ¿Qué hacer frente a esta realidad, doctor Dalton Bacigalupo? Es muy difícil, Guido, y muy compleja la situación del país, porque los problemas no solo son pues, de orden económico, social, sanitario. Hay un problema fundamental que está tras todos estos otros problemas, que es el problema ético y moral. Por eso el compromiso de futuro inmediato que se nos viene para el mes de febrero es darle alternativas al país de un gobierno serio y responsable. No está garantizado eso, Guido. Hoy por hoy no está garantizado que quien suceda al gobierno de Moreno sea efectivamente un gobierno serio y responsable. Por eso hay que meditar suficientemente el voto. La acción de un nuevo presidente preparado, honesto, con intenciones patrióticas, con un conjunto de colaboradores que sintonicen esa inspiración del presidente de la República, puede impulsar esos cambios, esa renovación que necesita el país. Pero si mañana, Dios no quiera, vuelven los que despedazaron al país con la corrupción, como se conoció al final de la década perdida, y ahora sí creo que fue perdida, y a lo que se suma la corrupción de este gobierno, si vuelve esa ola de corrupción a reinstalarse en el poder, pienso que la situación del país se agravará hacia el futuro. Por eso, el compromiso de todos los ecuatorianos de meditar suficientemente la salida política que le vamos a dar al país en las próximas elecciones. Si no hay un cambio de actitud, si no hay un cambio en la moral pública, en la ética pública, en el honesto ejercicio y manejo del poder, Guido, poco se avanzará en cuanto a reconvertir este caos en un cierto orden que vaya mañana perfeccionando lo que posteriormente puedan ser mejores instituciones para el país. Dalton, usted es un político de alta data. Usted mucho tiempo conoce, sabe y ha estado dentro del giro político del Ecuador. Y me va a dar la razón cuando le digo que hay
el 49% de ciudadanos indecisos, incrédulos en el Ecuador, que ya no creen en el político. ¿Cómo cambiar ese concepto? ¿Cómo llegar a ese ciudadano que dice, vea, no me hable de política, no quiero saber de los políticos, pero que tiene que reaccionar frente a la realidad del país, porque lo que usted ha dicho, no podemos dejar que sigan gobernando quienes ya le han robado a la patria? ¿Cómo cambiar ese chip en la mentalidad de este ciudadano que está cansado, que se siente engañado, que se siente defraudado? Guido, es una tarea compleja, es una tarea mediata. No se puede resolver esta apatía, este desgano, este hecho de repudiar a la política en poco tiempo, sino a través del ejemplo de los gobernantes que sientan verdaderamente el patriotismo y actúan en función nacional. La política en el Ecuador está corrompida, la democracia es una democracia corrompida, la nuestra. Los partidos que son vehículos de la democracia en su gran mayoría están corrompidos, mi querido Guido. Vemos denuncias de compras de membretes. Vemos dirigentes de partidos que son acusados de pedir $1.300.000 para propiciar candidaturas presidenciales. Vemos gente que sostiene membretes políticos para negociar el respaldo del membrete a favor de algún candidato ingenuo que cree que ese membrete le puede sumar votos en una elección presidencial. Todo esto está prostituido. Vemos delincuentes morales no sentenciados todavía en última instancia como candidatos asambleístas. Ya estamos viendo el panorama que se va a configurar en la próxima Asamblea Nacional. Posiblemente podrían ser elegidos algunos de estos delincuentes y pretenderán tener poder político para a lo mejor tratar de frenar la acción de la justicia en su momento. En eso estamos, Guido, y eso no lo podemos resolver de la noche a la mañana. Este es un proceso largo, porque igualmente el proceso de descalabro ético y moral del país no ha sido de la noche a la mañana. Este ha sido un proceso, le digo, de 20 años para acá. Corrupción siempre ha habido, pero no tan agravada como de 20 años atrás. Acordémonos nosotros, la época en que se tuvo que dolarizar la economía ecuatoriana a raíz de los escándalos de corrupción, a través del maridaje que había entre sectores de la banca, entre sectores políticos, entre sectores de medios de comunicación. Acordémonos que dos grandes medios de comunicación del país, Teleamazonas y Tecentro Televisión, que respondían a intereses de banqueros diversos, se disputaban y se acusaban mutuamente de una serie de irregularidades respecto de lo que era el apoyo o no a determinadas acciones de gobierno. Entonces, todo esto, Guido, no es materia que se pueda resolver en poco tiempo. Aparte del proceso educativo, que siempre será pues necesario, pero lento, en cuanto a que reconformar los valores, reconformar los principios, la moral, la ética, etcétera, está la actitud de la gente decente que existe todavía en el Ecuador, pues no todos somos corruptos. Entonces hay que esperar, repito, insisto, el próximo gobierno tendrá la coyuntura histórica de hundir definitivamente al Ecuador o de empezar el camino de su recuperación. Por eso los ecuatorianos de bien tenemos que ver definitivamente en una segunda vuelta electoral que se tendrá que producir, porque nadie ganará en la primera vuelta, a quién le damos conscientemente el voto para que ejerza la presidencia de la República. Si volvemos al pasado, el país está hundido y definitivamente no tendrá visos de solución inmediata o al mediano plazo la crisis ética y moral por la que vive o en la que vive el Ecuador. Permítame ir a la pauta publicitaria, tengo que cumplir con nuestros anunciantes y al regresar le invito para que reflexionemos cómo transparentar el voto, la voluntad ciudadana en las urnas en el próximo proceso electoral. ¿Hay confianza en el Consejo Nacional Electoral cuando el señor Loyo y compañía están presos y sentenciados y fueron parte de artimañas que se han denunciado en el CNE? Ya regresamos. El doctor Dalton Bacigalupo Buenaventura está con nosotros. Doctor Bacigalupo, dejé literalmente el tema sobre el tapete.
¿Cómo transparentar o cómo recuperar la confianza en el CNE? Usted fue director provincial del Consejo Electoral en la provincia de Cotopaxi y sabe cómo funciona este sistema. La doctora Tamaín acaba de decir que no tiene recursos, que no le entregan los recursos financieros y que por eso están atrasados como 29 procesos que debieron ya cumplirse. Entonces hay dificultades. Ha dicho el señor Pita, miembro del Consejo Nacional Electoral, de que esto tiene que transparentarse y que tienen que acelerarse las gestiones. Pone en tela de duda qué hay que hacer para transparentar la gestión. ¿Cuál es el punto de vista que usted tiene respecto al CNE? Mire, Guido, yo le debo recordar a los ecuatorianos que yo fui precandidato a integrar el Consejo Nacional Electoral y me patrocinaba en ese momento el Partido Sociedad Patriótica porque veía en mí una persona seria que podía llegar a ese organismo y darle algo de confiabilidad. Intereses de todo orden. No quiero usar calificativos fuertes, pero de los que se consideran dueños del país, de los ególatras de la política, vieron en mí un peligro de tener gente decente en ese Consejo Nacional Electoral. Hablo por mi persona, nada más. Yo creo que hay gente decente en el actual Consejo Nacional Electoral y que están haciendo las cosas bien, pero al parecer no todos los miembros del Consejo hacen las cosas bien. Entonces ya hay demasiadas denuncias, Guido, sobre esa mayoría que la está presidiendo la doctora Tamaín, y muchas denuncias precisas sobre la doctora Tamaín, con nombramientos de gente descalificada al interior del Consejo Nacional Electoral por presiones de distintos grupos políticos. ¿No? Hay retrasos, hay personal ahí de gente que alguna vez fue denunciada por manipular el último proceso presidencial y que están nuevamente ahí en funciones. El país en un 85% no cree en la persona de la doctora Diana Tamaín. No genera confianza esa presidenta. Pero vamos a ir a este proceso electoral con este tribunal, con este Consejo Nacional Electoral. No va a ser posible cambiarlo. Se convocará elecciones en septiembre y ahí ya nadie puede entrar a querer mover las fichas pretendiendo a lo mejor una salida, una renuncia, yo qué sé, de la señora Tamaín o de algún otro miembro de ese consejo. El grave peligro que se sigue cirniendo sobre la democracia ecuatoriana, Guido, es el hecho de que se vuelva a dudar del resultado electoral. Con el problema del Internet, con el problema de que hay gente, como Assange y no sé cuántos otros operadores de este tipo de mecanismos electrónicos que pueden en un momento dado modificar resultados, llamemos en las computadoras del tribunal, y que resulta que de pronto el perdedor aparece de ganador, ¿no? Y el ganador de pronto ganando con menos votos para una segunda vuelta, que también puede ser amañada con estos sistemas de penetración de las bases tecnológicas de las computadoras que maneja el Tribunal Electoral. O sea, con esa desconfianza, Guido, nadie puede ir seguro a las elecciones pensando que el resultado va a ser respetado. Yo creo que va a llegar el momento, Guido, yo creo que va a llegar el momento en que, como una medida de sanidad política, como última razón de confianza para el elector, para la ciudadanía ecuatoriana, el país va a exigir en última instancia que volvamos al conteo manual, porque mientras el conteo sea a través de los sistemas electrónicos que pueden ser vulnerados por hackers, por esta gente que sabe manejar estas cosas y que puede alterar resultados, y no está debidamente auditado el sistema, y más bien hay denuncias sobre eso, la gente va a reclamar, si ya somos incapaces de auditar el sistema electrónico de registro y conteo de votos en el Consejo Nacional Electoral, vamos a tener que llegar al sistema anterior
que era el conteo de votos en las juntas electorales, porque será la única manera de reducir, Guido, la posibilidad de un fraude electoral, porque electrónicamente se pueden hacer cosas y eso ya se ha demostrado definitivamente. Entonces, esa puede ser una última salida, la última tabla de salvación en esta desconfianza generalizada. Pues bueno, si tanta desconfianza tenemos en el sistema electrónico, el sistema pues de la computación del tribunal, vamos al conteo manual, aunque esto retrase, repito, no el escrutinio, pero va en favor de la seguridad y de la confianza que deben tener los ciudadanos. Solamente para refrescar la memoria de los ciudadanos, de los amigos televidentes, ¿usted recuerda cuando se pretendía llevarle a juicio político a la doctora Tamain? ¿Quiénes fueron los que le salvaron? ¿Quiénes fueron los partidos que le defendieron hasta última instancia? Bueno, pues ahí estuvo pues Alianza País, pues. No orgánicamente como partido, pero sí diputados, asambleístas de Alianza País como el señor Raniel Mendoza, que se hizo un partido propio y que fue aprobado por el Consejo Nacional Electoral con la venia de la doctora Tamain. Y el pago que dio a la doctora Tamain para que no sea procesada y a lo mejor destituida como presidenta del Consejo Nacional Electoral fue que el legislador Mendoza, para no hacer tan evidente el contubernio, mandó a su suplente a esa sesión que bloqueó el enjuiciamiento de la doctora Tamain. Mandó a su suplente de apellido Colamarco, una señora manavita, que fue a votar como hubiera votado Mendoza si es que hubiera estado presente. Entonces, por eso fue que el gobierno reaccionó definitivamente contra Mendoza y ahí se destaparon una olla de grillos y acusaciones de corrupción y terminaron pues con las denuncias contra Mendoza, contra sus asesores y todo, por los negociados del hospital ese de Pedernales, del cual ya se habían llevado hasta la plata y el anticipo antes de que se ponga ahí pues 100 piedras o 100 bloques. Doctor Bacigalupo, virando la página, ¿qué hacer para que el país recobre la confianza en la función legislativa, en la función judicial, en los entes de control? Dicho de otra manera, ¿cómo conseguir la independencia de poderes? Para que no sea una persona que desde Carondelet ordene y mande y esté controlando como a títeres a las autoridades del país. En una democracia, un país democrático como nosotros solemos decir, gracias a Dios vivimos en el Ecuador, pero tiene que ser transparente y con independencia de poderes. Caso contrario, vamos a ir de tumbo en tumbo. ¿Cómo conseguir esto? ¿Qué hacer? ¿Desde dónde empezar? Vea, Guido, quien impone la norma de conducta pública, quien impone el ejemplo a seguir, quien impone las reglas con que debe operar la democracia, es el presidente de la República. Es la máxima institución, es la máxima expresión de la democracia ecuatoriana, el presidente de la República. Si usted tiene un presidente con convicciones éticas y morales, si usted tiene un presidente que respeta realmente la división de poderes, que no pretende entrometerse en todas las funciones del Estado, como también en su momento lo hizo el presidente Correa, y ahora lo hace también este gobierno, a través de las manipulaciones del Ministerio de Gobierno y de otras instituciones y otros actores gubernamentales, ese presidente puede comenzar a revertir esta situación de desgobierno y de irrespeto a lo que debe ser la división de poderes. Entonces, hay que poner esperanzas en el próximo mandatario ecuatoriano, porque es él el que maneja el presupuesto, es él el que no a través del presupuesto va a coaccionar a las otras funciones del Estado para que se sometan a los designios del Ejecutivo. Un presidente demócrata, un presidente constitucionalista, un presidente legalista, un presidente ético en cuanto al ejercicio de la función pública, puede poner el ejemplo que tendrán que seguir los ecuatorianos. Y cuando vean que ese presidente se va imponiendo por su autoridad ética y moral, tenga usted la seguridad
que el resto de las cabezas de los poderes públicos también comienzan a reflexionar y a enderezar sus actuaciones. Entonces, si hay un presidente que nos roba, usted va a ver que muchos de los otros jefes de las funciones del Estado tampoco propiciarán actos de corrupción. Si hay un presidente que, respetando la independencia orgánica de la función judicial, pero acatando el espíritu público de la ciudadanía que reclama justicia, aunque eso no signifique presión directa hacia los jueces, sí puede un presidente, sin ordenar resoluciones sobre casos específicos, sí puede decir: aspiro que la justicia ecuatoriana mejore y los jueces sepan cumplir con la ley y actúen con ética y moral. Solo este tipo de frases ante la opinión pública va creando un ambiente de esperanza y de reflexión a quienes en un momento dado crean que pueden seguir actuando a espaldas del espíritu público nacional. Entonces, por eso repito, Guido, tenemos que saber elegir al próximo presidente del Ecuador, y de él dependen muchas de estas actitudes que pueden, repito, reposicionar el respeto a la ley, a la división de poderes y la vigencia de la ética y la moral en el Ecuador. Si bien es cierto, a nivel nacional tiene que responder el presidente, vicepresidente de la República, pero también analicemos la parte local, doctor Bacigalupo. ¿Qué pasa en la provincia de Cotopaxi? Usted se habrá dado cuenta de que le han ido convirtiendo a la provincia de Cotopaxi en la trastienda de Tungurahua, de Chimborazo, porque todo trámite que usted tiene que hacer en el plano educativo, en el plan de tierras, de agua, de salud, vaya a Ambato, vaya a Riobamba, allí está la dirección zonal. Aquí solamente es una oficina técnica, aquí no le podemos ayudar. El otro día decía un ciudadano: nos han dejado solo la gobernación y la cárcel. Ya mismo se llevan la gobernación, o a lo mejor me dicen, el gobernador de Tungurahua va a ser el gobernador también de Cotopaxi. Pero ¿qué hacer con asambleístas, que me disculpen, 2 asambleístas que ni siquiera han venido a hacer presencia en Cotopaxi o a rendir cuentas? 2 asambleístas de alguna manera han hecho presencia, de los 4 que tenemos en Cotopaxi. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo ve usted la situación política en la provincia de Cotopaxi cuando un partido que dice que tiene estructura se pelean también ya internamente, se dividen? Obviamente, la ambición del poder, ahí está. Saben por qué quieren llegar a Carondelet con su representante. ¿Cuál es la lectura que usted tiene de la situación de la provincia de Cotopaxi, doctor Dalton Bacigalupo? Usted lo ha dicho, Guido, pues lo sabe la ciudadanía, son reclamos de años, porque durante estos últimos 14 años, por así decir, de la Revolución Ciudadana, del morenismo y toda esta situación, se han ido mermando, ¿no? Autonomías, decisiones descentralizadas en favor de la provincia de Cotopaxi. Entonces, no es problema de 1 año, 2 años, 3 años, es un problema que, repito, ya tiene algún tiempo atrás. Pero ahí está pues el problema cuando se eligen malos representantes, mi querido Guido. No. Parecería que la gente se olvida de estas cosas, parecería que mañana pues están dispuestos a votar por cualquiera, parecería pues que el voto protesta pues puede elegir a alguien que no tiene ni títulos académicos ni nada porque resulta que patea bien la pelota, y pueden de pronto salir representantes de ese tipo para después luego arrepentirse. No. Yo creo que es una grave falencia de nuestra representación en la Asamblea Nacional, ¿no? La señora Marín, pues, que tenía la obligación como asambleísta gobiernista, tenía la obligación de defender a ultranza los derechos, las conquistas que ya había logrado Cotopaxi de alguna manera, teniendo aquí la centralidad de las decisiones de muchas instituciones, ¿no? El coronel Carrión, representante de Creo en la Asamblea Nacional, que tenía también que llevar la voz de la provincia e imponerse, pero con carácter, pues, con decisión, con verticalidad, pues, sin compromiso de trastienda con el gobierno. Simplemente no han actuado, pues. Entonces, esta es una llamada de alerta para efectos de que los próximos asambleístas que podamos llegar a la Asamblea Nacional hagamos la presión suficiente
con el coraje suficiente para revertir esta situación. Porque como usted bien lo ha dicho, Guido, en la región central del país, Cotopaxi ha quedado relegada a provincia de segunda. Óigame bien, no a nivel nacional, ya a nivel del mismo centro del país. ¿No? Cotopaxi ha sido relegada a provincia de segunda. Y esa es una cosa definitivamente que no se puede aceptar. Por eso, la reflexión que deberá hacer la ciudadanía en las próximas elecciones para enviar representantes con carácter, para enviar representantes con decisión, para enfrentar al poder público, porque no van a tener compromisos con el poder público de meter familiares, de lograr prebendas, que de agache por aquí consiguen algo. Ese tipo de representante es el que tiene que ir a la Asamblea Nacional, para no teniendo compromisos con el gobierno, exigir y presionar debidamente con carácter y decisión que se reviertan situaciones para que se vuelva a restituir a Cotopaxi las posibilidades de decidir aquí en Cotopaxi lo que tiene que ser resuelto en favor de los intereses de la provincia. Son 4 asambleístas que tenemos de la provincia de Cotopaxi. Y con todo el respeto y consideración como asambleístas, pero yo a la señora García no he logrado tenerle aquí para una entrevista. Nunca hemos recibido un boletín de prensa, una información, peor rendición de cuentas. ¿Quién será la señora? Sé que es de La Maná. El señor Olivo, cuota de Pachacuti, una vez vino aquí a una entrevista. Nunca más ha respondido. Ahí está, asambleístas. Hemos tenido problemas, hemos tenido gravísimos problemas de salud, la pandemia, pero no han dicho, aquí está un boletín del señor asambleísta para informar su trabajo. Y esa es la preocupación que tenemos. Yo reclamo como medio de comunicación, no hemos recibido un solo boletín, una sola llamada. No quiero defender, pero de alguna manera han hecho presencia la señora ingeniera Ana Belén Marín y el coronel Carrión. De los otros 2 asambleístas, en honor a la verdad, no hemos recibido un solo boletín, una sola llamada telefónica. Doctor Bacigalupo, este proceso electoral en el que ya se ha iniciado, estamos ya dentro de un proceso electoral, empezó la cuenta regresiva, no tiene los fondos, no tiene los recursos necesarios. ¿Está en peligro el proceso? ¿Puede debilitarse? ¿Puede caerse? ¿Quién nos garantiza el cumplimiento del proceso electoral, doctor Dalton Bacigalupo? Yo no creo que el proceso esté en peligro en cuanto a que no se puedan ejecutar los aspectos fundamentales del mismo. Yo creo que habrán que hacer los recortes necesarios para, con lo mínimo, salir adelante, porque definitivamente pues no puede frustrarse un proceso electoral. Imagínese usted, pues, mi querido Guido, qué espectáculo más vergonzoso, antidemocrático y repelente para el mundo internacional podría crearse si mañana no se puede llevar adelante un proceso electoral. Yo creo que el proceso electoral va porque va, ¿no? Repito, con los debidos recortes y con las debidas estrecheces. Definitivamente el país no aguantaría. Habría aquí una verdadera insubordinación nacional. Habría una suerte, ya le digo, ¿no?, de acometida contra el gobierno, ¿no?, y de rebelión contra el gobierno, si es que esto se produjera. Porque definitivamente el gobierno tendría parte de la responsabilidad si esto sucedería. Por eso es que yo creo que eso no va a suceder. Eso no va a suceder, Guido, y trabajemos en la convicción de que este gobierno se va. Este gobierno se va. Este gobierno se va en mayo, le digo, y lo que menos que puede querer el presidente de la República es que haya una reacción social violenta que mañana lo despoje del poder por la fuerza. Así que ni pensemos siquiera que el proceso electoral se va a frustrar. Yo creo que se va a cumplir y hay que cumplirlo en las mejores condiciones. Por eso, las fuerzas políticas que actuamos aquí en Cotopaxi debemos actuar con responsabilidad, exigiendo el cumplimiento de las etapas del proceso electoral
para que lleguemos el 7 de febrero definitivamente a votar por el nuevo presidente de la República, los nuevos asambleístas y los asambleístas del Parlamento andino. Ojalá que se solucione, ojalá que el mensaje que usted le da a la provincia y al país se cumpla, que se cumpla a cabalidad el proceso electoral. De lo que nosotros conocemos, todavía varios medios de comunicación no han podido cobrar de la publicidad del último proceso electoral. Ahí están periódicos, radios, canales de televisión que todavía no han podido cobrar los derechos de su trabajo cumplido ya en el proceso anterior. Doctor Dalton Bacigalupo, me reservo el derecho para invitarle a un próximo programa para ir dialogando, conversando y en algún momento tratar de la propuesta que tiene el doctor Dalton Bacigalupo y los candidatos de Izquierda Democrática para solucionar los múltiples problemas que tiene el país. Porque no es solamente un problema, son una serie de problemas. Tenemos problemas en el campo educativo, en el campo de salud, en reactivación del agro, en la administración de los recursos naturales. Bueno, tenemos bastante que conversar, doctor Bacigalupo. Por hoy le agradezco la gentileza que usted ha tenido en atender esta entrevista, este diálogo, en forma franca, abierta. El afán no ha sido ofender a nadie, tampoco quiero aplaudir a nadie, porque aquí lo que tenemos que defender es el derecho a mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Gracias por esta oportunidad y le deseo suerte en esta lida electoral, doctor Bacigalupo. Muchas gracias, Guido, por esta entrevista, siempre a la orden. Izquierda Democrática está ofreciéndole a la provincia de Cotopaxi un cuerpo de candidatos maduro, con presencia de más del 50-60% de gente joven, profesionales jóvenes, estudiantes universitarios, ¿no? Mujeres brillantes representando a Izquierda Democrática en la lista. En todo caso, una opción que el pueblo de Cotopaxi tendrá que analizarla convenientemente, que tendrá que analizarla frente a las otras opciones que propongan las otras organizaciones políticas.